No sé cómo explicar lo que vi anoche. No estoy inventando nada, lo juro. Fue exactamente a las 2:47 de la madrugada, cuando abrí los ojos y sentí que algo no estaba bien. La habitación estaba completamente a oscuras, pero no era la oscuridad de siempre. Era más pesada, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Lo primero que noté fue el silencio. Ni un solo coche, ni un perro ladrando, ni el tic-tac del reloj de la cocina. Nada. Solo mi respiración acelerada. Y luego escuché un golpe suave en la ventana. 3 veces. Pensé que era el viento. No tuve el valor de asomarme, así que cerré los ojos e intenté convencerme de que no pasaba nada. Pero entonces lo escuché. Mi nombre. Susurrado. Con la misma voz que usaba mi hermano cuando quería asustarme de niños. Oye. Se me heló el cuerpo. No puede ser, pensé. Él está muerto. Lo enterramos hace 2 años. Me levanté despacio. Cada paso hacia la ventana me pesaba como si llevara cadenas en los tobillos. La cortina temblaba apenas, como si alguien estuviera del otro lado. Tomé aire, la corrí de golpe, y ahí estaba, parado frente al cristal, con la chamarra gris que usaba el día del accidente. La misma mirada tranquila que tenía cuando bromeábamos en la sala. Pero había algo en su rostro que no era correcto. Sus ojos estaban demasiado abiertos, demasiado quietos. No grité, no pude. Solo me quedé mirándolo, esperando que desapareciera, que todo fuera un mal sueño. Pero no se movía. Estaba completamente inmóvil, y aún así sentía que me observaba profundamente, como si supiera cada uno de mis pensamientos. Dio un paso adelante. El vidrio se empañó. Una huella de su mano quedó marcada. Era suya. Reconocería esas cicatrices en cualquier parte. Parpadeé y desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé de pie frente a la ventana por varios minutos sin poder moverme. No sé qué fue eso, pero no era un sueño. Y ahora, mientras grabo esto, puedo jurar que desde la cocina, alguien acaba de susurrar mi nombre otra vez. Pensé que la primera noche había sido una alucinación. Tal vez el insomnio. Tal vez mi cabeza jugándome una mala pasada. Pero ayer volvió a pasar. Y esta vez fue peor. Eran las 2:47 otra vez. Exactamente la misma hora. No sé por qué desperté. Simplemente abrí los ojos y ya estaba completamente alerta. Sentía esa misma presión en el pecho, esa sensación de que hay alguien más en la habitación, aunque no puedas verlo. El silencio era idéntico al de la otra noche. Ni un solo sonido afuera, ni autos, ni insectos, ni viento. Como si todo el mundo se hubiera detenido por un instante. Y entonces los escuché. 3 golpes en la ventana. No fueron débiles esta vez. Fueron lentos, deliberados, como si algo estuviera asegurándose de que yo los escuchara. Me quedé inmóvil en la cama. Sabía que si me levantaba, lo volvería a ver. Y sinceramente, no estaba preparado para eso. Pero algo en mí, no sé, una mezcla de miedo y rabia,
me empujó a hacerlo. Puse los pies en el suelo. Sentí el frío en las plantas como si la casa entera estuviera muerta. Caminé hasta la ventana, paso a paso, conteniendo la respiración. Cuando tomé la cortina, mi mano estaba temblando tanto que apenas pude sostenerla. La corrí. No había nadie. Solo la calle vacía, el poste de luz parpadeando y un silencio tan profundo que hasta mi corazón se escuchaba demasiado fuerte. Pero entonces vi algo en el vidrio. 3 marcas perfectamente alineadas, como si alguien hubiera golpeado desde afuera con los nudillos. Lo peor fue que las marcas no estaban frías, eran tibias, como si todavía quedara el calor de una mano humana. Me quedé paralizado frente a esa ventana varios minutos. Sentía que, si apartaba la mirada, algo iba a aparecer de golpe, como si solo esperara a que bajara la guardia. Cuando por fin retrocedí, escuché pasos, no afuera, adentro. Venían desde el pasillo, lentos, arrastrados, y se detuvieron justo frente a mi puerta. No abrí, no pude moverme, pero sé que alguien o algo estuvo ahí, escuchando mi respiración desde el otro lado. No dormí nada la noche anterior. Me quedé sentado en la cama mirando la puerta, esperando escuchar otra vez esos pasos. No sé si fue miedo o la certeza de que si cerraba los ojos, algo iba a entrar. Las 2:47, otra vez, como si esa hora estuviera maldita. Todo se volvió silencioso. No sé cómo explicarlo, pero es como si la noche se apagara por completo en ese instante. Ni siquiera escuchaba mi propia respiración con claridad, solo ese vacío que me eriza la piel. Primero vinieron los pasos, igual que anoche, lentos, arrastrados, pesados, como si alguien caminara descalzo por el pasillo. Esta vez, sin embargo, no se detuvieron tan rápido. Los escuché acercarse hasta que pararon justo detrás de mi puerta. Me quedé inmóvil. Sabía que estaba ahí. Podía sentirlo. Y entonces lo escuché. ¡Ábreme! No era un susurro como las veces anteriores. Era su voz, clarita, idéntica a la de mi hermano, con ese tono medio burlón que usaba cuando quería que le prestara atención. Solo que había algo raro. Sonaba hueca, como si viniera desde muy, muy lejos, como si hablara desde un lugar en el que ya no debería existir nada. Me acerqué despacio a la puerta. No sé por qué. Tal vez necesitaba convencerme de que no era real. Pegué la oreja a la madera y escuché cómo respiraba. Lenta, profunda, igual que cuando se quedaba dormido en el sofá. Era él, pero no era él. ¡Ábreme!, repitió. El pomo empezó a moverse, lento, girando milímetro a milímetro. Me alejé de un salto y tropecé con la cama. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera salirse. Y entonces, silencio absoluto. La perilla se detuvo. No escuché más la respiración. Nada. Pasaron varios minutos antes de que reuniera el valor para acercarme otra vez. Toqué la puerta con la punta de los dedos. Estaba helada.
como si del otro lado no hubiera aire, solo vacío. No abrí, no esa noche. Pero mientras amanecía, encontré algo que me hizo temblar. En la parte baja de la puerta había marcas de uñas, 3 líneas profundas, como si alguien hubiera intentado entrar desesperadamente. No sé si fue por desesperación o simple locura, pero anoche decidí dejar encendido el radio viejo que tenía guardado en la cochera. Es un aparato antiguo, de perillas metálicas, de esos que se calientan cuando los usas mucho. Lo encendí sin una razón clara. Solo quería sentir que no estaba solo. Giré lentamente la perilla hasta que encontré una frecuencia débil, apenas un murmullo. No era música ni noticiero. Era un sonido plano, como un zumbido constante. Y de pronto, se coló esa voz. No era una voz clara. Era la de mi hermano. Lo supe en cuanto escuché cómo pronunciaba mi nombre. Era exactamente igual. No era una grabación vieja, porque dijo algo que me congeló por completo. Puedo verte. La radio comenzó a emitir un chirrido agudo, como si algo estuviera interfiriendo. Bajé el volumen de golpe, pero el sonido siguió, esta vez desde dentro de la casa. Sentí como el aire cambió, como si el silencio se volviera pesado. Caminé hacia la sala, y ahí estaba el radio portátil de mi hermano, el que teníamos de niños. Estaba encendido. No recuerdo haberlo sacado de la caja donde lo guardaba desde que murió. La misma frecuencia, el mismo zumbido, la misma voz. Baja la luz, dijo. No supe por qué obedecí. Apagué la lámpara y todo quedó a oscuras. El zumbido subió de tono. No eran palabras humanas lo que siguió después. Era como si decenas de voces hablaran al mismo tiempo, cada una en un idioma distinto, pero todas sincronizadas. El radio se apagó solo. Yo me quedé paralizado, respirando apenas. Y entonces escuché pasos en el corredor. No eran firmes, eran arrastrados, como si alguien caminara descalzo. No quise voltear, pero la voz de mi hermano volvió a sonar, y esta vez, justo detrás de mí, tan cerca que sentí el aliento helado en mi nuca. Estás escuchando lo que no debías. La luz volvió por sí sola, y no había nadie. Solo el radio sobre la mesa, completamente apagado, pero aún tibio, como si alguien lo hubiera usado hace segundos. Anoche no pude dormir, no después de lo que pasó con la radio y esas voces. Me quedé sentado en la cama, escuchando cómo el silencio se rompía con golpecitos leves en la puerta del pasillo. Al principio pensé que eran ruidos de la casa, madera que cruje, pero no. Esta vez eran demasiado regulares. 3 golpes. Mi corazón se aceleró y no me moví. Sabía que no era mi hermano. No podía serlo. Sin embargo, sentí su presencia, esa misma que había percibido desde la primera noche. Después de unos minutos, me armé de valor y me acerqué. Agarré la manija, pero estaba fría, demasiado fría. La puerta no se movía, pero escuché un suspiro profundo y arrastrado,
como si alguien respirara desde otro mundo, justo debajo de la madera. «Ábreme», susurró una voz, idéntica a la de él, pero hueca, sin vida. Retrocedí, golpeando la pared con la espalda, intentando convencerme de que era imaginación. Pero entonces, algo más apareció. Una sombra se deslizó por el suelo, desde el pasillo hasta la entrada de mi cuarto, rápida y silenciosa, apenas perceptible. No tenía forma definida. Era oscura, fluida, y parecía alimentarse de mi miedo. Intenté levantarme, correr, pero mis pies estaban pegados al piso. Cada vez que respiraba, sentía que algo rozaba mis tobillos, invisible, pero con un peso real. Las uñas de alguien o algo dejaron marcas en el suelo, como si hubiera estado tratando de abrir la puerta desde dentro. Al final, no pude más y me senté en la cama, temblando. El susurro volvió, ahora más insistente. «No mires, no cierres los ojos, pero ya te vi». La noche se volvió eterna. Cada vez que intentaba dormir, escuchaba pasos detrás de la puerta, susurros que imitaban mi nombre, y la certeza de que ya no estaba solo, que algo había encontrado la manera de entrar en mi espacio más seguro, mi cuarto, mi cama, mi vida. Cuando amaneció, no había señales visibles. Nada más que el silencio y unas marcas en la madera de la puerta. 3 líneas profundas. Y yo sabía, con cada fibra de mi ser, que lo que dormía bajo la puerta no se iría nunca. Ayer en la noche, algo cambió en la casa. No sabía cómo explicarlo al principio, pero los pasillos empezaron a moverse. Sí, moverse. Caminaba de la sala a mi cuarto y de pronto, el pasillo hacia la cocina se alargaba, como si tuviera vida propia. Las paredes parecían respirar, expandirse y contraerse a cada paso. Escuché susurros otra vez, pero esta vez no venían de la puerta ni del radio. Venían de las paredes, como si algo estuviera atrapado ahí, hablando solo para mí. Tragué saliva y avancé, intentando mantener la calma. Todo estaba en silencio, hasta que sentí un frío detrás de mí, algo que no debía estar ahí. Encontré algo que me heló la sangre. Un pequeño pasillo, detalladamente oculto detrás de un armario que no estaba antes. Tenía un olor extraño, mezcla de humedad y algo metálico. Me asomé y vi que llevaba a una habitación idéntica a la mía. Mis cosas estaban ahí, pero todas distorsionadas. Fotos familiares que no tomé, ropa que no compré. Sentí un escalofrío. No estaba loco. Algo estaba recreando mi vida en otra dimensión de la casa. Escuché pasos lentos acercándose desde dentro del pasillo. No había nadie visible, solo el eco de pasos que no deberían existir. La sensación de ser observado era insoportable. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que saliera corriendo, pero mis piernas no respondían del todo, como si algo me mantuviera pegado al suelo. Me atreví a mirar detrás de la esquina. Nada, solo sombras que parecían moverse por voluntad propia. Pero de pronto,
escuché una voz detrás de mí. No una voz cualquiera, la de mi hermano, llamándome con un tono dulce, familiar, pero hueco. Me giré y no había nadie, solo el pasillo que antes no existía y que ahora parecía extenderse infinitamente en la oscuridad. Me quedé ahí, paralizado, escuchando los susurros mezclados con pasos, y supe algo aterrador. Ya no era solo mi hermano, era algo que estaba usando su forma para atraparme, y la casa misma estaba siendo cómplice. Desde la noche del pasillo que no existía, no pude dejar de sentir que algo me estaba observando constantemente. Al principio creí que seguía siendo mi hermano, pero las señales eran demasiado extrañas, demasiado perfectas. Lo vi en la sala, parado junto a la ventana, igual que siempre. Pensé en llamarlo, pero cuando abrió la boca, la voz no era exactamente la de él. Sonaba igual, pero hueca, sin emoción. Cada palabra que decía era demasiado medida, como si alguien estuviera aprendiendo a usarla. Lo seguí con la mirada, intentando encontrar un gesto que revelara humanidad, pero no encontré nada. Los movimientos eran correctos, demasiado correctos, como si alguien estuviera estudiando cada paso mío para imitarlo. Incluso la forma en que sonreía me hacía sentir incómodo. No era mi hermano, no podía serlo. Esa noche decidí probar algo. Me moví rápido, hice ruidos inesperados, cambié de dirección y lo vi, copiarme al instante. Mi corazón se detuvo. No era un fantasma, no era un recuerdo, era una copia perfecta, una criatura que aprendía a ser humano a medida que me observaba. El terror me congeló cuando noté sus ojos, o mejor dicho, la falta de ellos. Eran oscuros, como espejos sin fondo, que reflejaban todo menos vida. Intenté hablar, gritar, pero mi voz se ahogó. El ser se acercó lentamente, con una calma que me hacía temblar más que cualquier grito. Todo lo que amas puede ser tomado, imitado, reemplazado. No podía moverme, no podía respirar bien. Cada palabra parecía inyectarse en mi mente, recordándome que la amenaza no estaba afuera, sino dentro de lo que creía cercano, familiar. Esa noche comprendí algo que me dejó completamente helado. Mi hermano ya no estaba conmigo. Lo que me perseguía no tenía nombre, no tenía alma, solo un propósito. Y ese propósito era aprender a ser yo, aprender a ser él, hasta confundirme con la realidad misma. Cuando cerré los ojos, juré escuchar la misma frase repitiéndose en susurros. Nada que amas te pertenece realmente. Y supe que no era paranoia, era verdad, y que no había manera de escapar, al menos, no todavía. Después de que lo vi, necesitaba pruebas. No me bastaba con mi memoria ni con los escalofríos en la piel. Tenía que saber si todo esto estaba pasando realmente o si ya me estaba perdiendo. Busqué una grabadora vieja que tenía guardada, una de esas que usaba para clases, y la dejé encendida toda la noche en mi cuarto. A la mañana siguiente, cuando presioné play,
no escuché el silencio que esperaba. Lo primero que se escuchó fue mi respiración dormida, normal. Pero de pronto, un crujido seco rompió la calma. Era como si alguien caminara lentamente alrededor de mi cama. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Luego vino la voz, suave, susurrante. No era la mía, no era humana. Te ve cuando cierras los ojos. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Avancé unos segundos en la grabación y lo escuché otra vez, más cerca y más nítido. Era la voz de mi hermano, pero había algo roto en ella, como si hablara desde un lugar donde el lenguaje ya no existía bien. Él ya no está aquí, pero yo sí. Pausé la grabación temblando. Me levanté y revisé cada rincón del cuarto. No había nadie, nada fuera de lugar. Y sin embargo, en la cinta, escuché mi propio nombre repetido una y otra vez, como si alguien hubiera estado al lado de mi cama toda la noche, susurrando, esperando que despertara. Lo más perturbador fue el último minuto. La grabación se llenó de un ruido extraño, una especie de frecuencia baja que se metía directamente en el pecho, haciéndome sentir mareado. Y en medio de ese zumbido, una risa, esa misma risa que antes solo escuchaba en mis pesadillas. No apagué la grabadora, se apagó sola. Y cuando miré la pantalla, había una nueva carpeta con un nombre que yo no puse. No mires atrás. Juro que en ese momento, el aire en mi cuarto se volvió más pesado, más denso, y aunque estaba completamente solo, sentí una presencia parada justo detrás de mí, tan real que tuve que cerrar los ojos para no voltear. Esta mañana desperté sin estar seguro de si había dormido o no. Todo se sentía extraño, como si el aire dentro de la casa no me perteneciera. Las paredes parecían más angostas, el eco de mis pasos más denso. Bajé las escaleras, intentando convencerme de que solo estaba paranoico. Pero entonces lo vi. Estaba sentado en el sofá, con mi ropa, mi postura, incluso mi mismo tic nervioso de mover el pie cuando estoy ansioso. Era yo, o al menos, algo que se había tomado el tiempo de aprender a ser yo. No habló al principio, solo me miraba con una calma enfermiza, como si esperara a que yo hiciera el primer movimiento. Sentí un temblor recorrerme los brazos. Cada detalle era perfecto. La cicatriz en la ceja, la forma en que respiraba, todo. ¿Quién eres?, logré decir con voz quebrada. La copia sonrió. No era una sonrisa cualquiera. Era mi sonrisa, pero vacía, sin alma. Soy lo que queda cuando tú dejas de ser tú, respondió con mi voz exacta. Retrocedí, pero me siguió con pasos suaves, idénticos a los míos. Era como si cada gesto que hacía fuera un espejo adelantado medio segundo. Me observaba como depredador que ya había ganado. Él ya no está, susurró. Ahora solo quedamos tú y yo. Sentí un dolor punzante en la cabeza. De pronto,
Los recuerdos de mi hermano comenzaron a mezclarse con imágenes que no reconocía. Momentos en los que él y yo hablábamos, pero con esta cosa ahí, de fondo, aprendiendo. Comprendí con terror que no había llegado anoche. Había estado mucho antes, escondido detrás de gestos familiares, de voces conocidas. Me lanzó una mirada intensa y por un instante lo sentí dentro de mí, como si intentara tomarme desde adentro, arrancarme de mi propio cuerpo. Alguien debe quedarse, alguien debe desaparecer. Corrí, no sé cómo, pero logré encerrar esa cosa en la habitación. Aún escucho sus golpes. Son idénticos a los míos. Golpea como yo. Respira como yo. Grita como yo. Pero en el fondo, sé que no podré mantenerlo ahí por mucho tiempo. La puerta no aguantaba más. Cada golpe del otro yo hacía vibrar las paredes como si la casa entera respirara con él. Ya no parecía un imitador, parecía más real que yo mismo, y esa idea me quebró por dentro. Me quedé de pie frente a la puerta, temblando, con las manos sudadas y la garganta seca. Afuera, el viento soplaba, pero adentro, el tiempo se sentía detenido, como si la realidad esperara mi decisión. No puedes detenerlo. La voz de mi hermano retumbó dentro de mi cabeza, suave, como un recuerdo que se niega a morir. Alguien debe quedarse. Recordé su sonrisa, la verdadera, la de antes de que todo se volviera oscuro. Recordé la noche en que se fue, el dolor, la culpa que arrastré en silencio. Entendí algo que no quise ver. Esta cosa no había venido a imitar a mi hermano. Había venido por mí, a ocupar el lugar que yo había dejado vacío desde su muerte. La puerta se abrió con un crujido lento. Ahí estaba, yo, pero sin mis miedos, sin mis dudas. Avanzaba con paso tranquilo, como si el dueño de esta vida hubiera sido él todo este tiempo. No hay espacio para los dos, dijo con mi voz, acercándose despacio. Cada paso que daba me robaba un poco más de aire. Sentí mi cuerpo pesado, como si yo fuera el intruso en mi propia existencia. Y entonces lo comprendí. Él no estaba tratando de entrar. Yo era el que sobraba. Miré a mi alrededor. Las fotos familiares seguían torcidas. La casa ya no era la misma. Nada lo era. Me di cuenta de que seguir resistiendo solo significaba alargar lo inevitable. Me acerqué a él, a mí. Pude ver mi propio rostro a centímetros. La mirada vacía pero firme. Y justo antes de que su mano tocara mi pecho, escuché la voz de mi hermano una última vez. No temas al monstruo. A veces el monstruo eres tú cuando te niegas a soltar. La habitación se llenó de un silencio absoluto. Luego, una luz tenue. Después, nada. No sé si seguí siendo yo. No sé si alguien ganó. Lo único que sé es que, si alguna vez caminas por esta casa, puede que me encuentres en algún rincón, sonriéndote como si fueras yo. Y si escuchas una voz familiar detrás de ti, no voltees.